Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la programación orientada a objetos se basa en el trabajo de algunos elementos muy importantes, como por ejemplo la clase, la creación de clases, la creación de objetos, la creación de atributos de esos objetos y métodos de esos objetos y la relación entre ellos, ¿vale? Entonces, algunas características importantes de lo que es la programación orientada a objetos y que ya hemos venido platicando en las primeras sesiones de este curso de programación orientada a objetos es que parte principal de lo que es la programación orientada a objetos es la creación de clases. Por medio de esa creación de clases, podemos crear objetos que pertenezcan a la misma clase. Seguido a eso, esos objetos deben de contener atributos y métodos. Los atributos son las características que representan ese objeto y los métodos son esas operaciones que pueden realizar esos objetos, ¿vale? Los valores de los atributos y los métodos varían según las características de las subclases. Bueno, eso lo vamos a dejar hasta ahí mientras. Lo que es importante que nosotros aprendamos a entender es que la programación orientada a objetos se basa en la creación de clases, objetos, atributos y métodos. Son puntos importantes dentro de la programación orientado a objetos. Entonces, por eso era importante entender conceptos básicos de las clases anteriores, ¿vale? Entonces, yo ya estoy aquí con la noción de que ustedes ya conocen el concepto de clase, el concepto de objeto, el concepto de atributo y métodos. Ya creamos, ya hicimos una serie de ejemplos con donde alcanzamos a distinguir objetos y a qué clase pertenecían esos objetos, ¿vale? Entonces, también le describimos sus atributos y también le describimos sus métodos o sus acciones. Bueno, hasta ahí me quedé. Es importante que nosotros aprendamos a distinguir eso. Por ejemplo, la clase coche. Vamos a trabajar con un ejemplo muy simple y que ustedes van a encontrar en cualquier parte. La clase coche. La clase coche es un objeto del mundo real, por así decirlo, que tiene características de varios objetos, ¿sale? Por ejemplo, la clase coche debe de tener un nombre. Aquí lo vemos. Esa clase coche tiene algunas funciones. En programación las vamos a conocer como métodos. ¿Cómo qué acciones tiene ese coche? Puede arrancar, puede ir, puede parar, puede girar, entre otras más funciones que puede tener esa clase. También cuenta con algunos atributos. Por ejemplo, el color, la velocidad máxima a la que corre, el tipo de combustible o carburante que utiliza, y esos son los datos o los atributos, ¿sale? De una clase en general. Con base a esa clase, yo puedo crear varios objetos o partiendo de la clase coche, puedo derivar varios objetos, ¿sale? Yo sé que un Ferrari pertenece a una clase y esa clase es coches. Entonces, ese objeto Ferrari, porque es un tipo de auto, un tipo de coche diferente a otros tipos de coches. Entonces digo que el objeto Ferrari pertenece a la clase coche. Ese objeto Ferrari tiene un nombre y a su vez puede utilizar métodos parecidos a iguales a los de la clase principal. En este caso sería coche. Por ejemplo, yo puedo crear otro objeto del tipo coche. Por ejemplo, se me viene la idea Nissan. Yo, para crear un objeto de la clase coche, es un tipo de autos familiares y de trabajo.
El tipo Ferrari es un tipo de auto deportivo, de lujo, ¿sale? Entonces yo puedo crear otro objeto, por ejemplo, con base a esa clase. Lo voy a escribir aquí. Del tipo objeto del tipo coche, punto Nissan, ¿sale? Y ese objeto, al igual que el objeto Ferrari, va a tener los métodos o método va a ser capaz de poder utilizar métodos pertenecientes propios a la clase. Por ejemplo, arrancar, ir, parar, girar. También va a tener ciertas características. A lo mejor mi objeto Nissan no es de color rojo, es de color gris. A lo mejor mi objeto Nissan no corre a 280 kilómetros por hora, corre a unos 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. El carburante, aquí dice que es lleno, a lo mejor no tenemos un carburante lleno, por ejemplo, a medio tanque, a tanque vacío, o trabaja con gas, o trabaja con diésel, etcétera, ¿no? Son características propias de cada objeto, pero si se dan cuenta, estos objetos pertenecen a una clase particular, la clase coche. Ahora, la programación no se va a basar únicamente en objetos reales, ¿sale? Se va a basar en problemas que vayamos a resolver. Estos son ejemplos para que quede y se reafirme muy plácidamente los conceptos de de la programación orientada a objetos. Bueno, hasta ahí dejamos esa parte. Estoy reafirmando un poquito más de esto. Pues bueno, algunos aspectos léxicos propios del lenguaje de programación Java, y aquí ya me estoy metiendo a Java, ¿sale? Y ahorita vamos a crear algún pequeño archivito, poco a poco vamos a ir creándolo. Aquí sí ya me estoy metiendo a Java, ¿eh? Aquí, Java. Estamos ya entrando a empezar a crear algunas líneas de código en Java, entonces estoy partiendo desde lo más básico, ¿eh? Partiendo de que a lo mejor no conozcan todavía esto, pero algunos que ya espero que esto pueda reafirmar algunas dudas que lleguen a tener, y es normal que las tengan. Bueno, una clase en Java se representa mediante una sintaxis en particular, que es muy similar a C, si ya algunos conocen el lenguaje de programación C, a algunos otros lenguajes de programación que son similares, ¿sale? Entonces, en la extensión completa de la declaración de o la creación de una clase en Java es mediante la sintaxis que ustedes ven, ¿sale? Con elementos muy puntuales y muy particulares. No todas las declaraciones o la creación de clases van a llevar estos elementos. Algunos no es necesario que lleven todos, pero es importante que los conozcamos, porque si no, pues bueno, van a surgir muchas dudas, ¿vale? Uno, parte principal y que es opcional o puede ir o no puede ir, es el modificador de acceso. Y ahorita vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Otro es el modificador de la clase. Y ahorita vamos a ver qué es el modificador de la clase. Para declarar una variable, una clase, perdón, debemos de escribir la palabra class. Estos dos elementos que encerré en círculos rojitos, puntos rojos, puede ir o no pueden ir dentro de la declaración de una clase. Pero la palabra class, sí, esa es una palabra que debe de ir a fuerzas, ¿sale? Lo que nos va a indicar que estoy creando una clase en Java. Seguido del nombre de la clase. Este también es un elemento que debe ir forzosamente. En su forma más básica, debe de ir la palabra reservada class, seguido del nombre de la clase, seguido de llaves que abren y llaves que cierran. Ese es en su forma más básica. Y vamos a crear una clase ahorita en su forma más básica. Entonces, después de ahí, siguen algunos elementos que vamos a ir viendo poco a poco, como el extends, que pueden ir o no pueden ir. También lo estoy encerrando en círculos rojitos.
y la palabra implements, que ahorita les voy a decir qué significa, pero estos elementos son opcionales. Los elementos que ustedes ven en puntitos rojos en su parte superior son aspectos léxicos de sintaxis propios del lenguaje Java que pueden ir o no pueden ir. Los que deben de ir a fuerzas es la palabra reservada class, el nombre de la clase y llaves que abren y llaves que cierran, ¿sale? Eso en su forma más básica. Y antes de explicarles qué significa cada una de esas, pues creo que me parece más adecuado que nosotros nos vayamos a crear una clase. Y la clase que vamos a crear va a ser esta. Y ahorita explico un poquito más esta parte. Bueno, aquí viene un public class. Vamos a crearla ahorita y vamos a ver cómo se crea. Bueno, rápidamente vamos a irnos a lo que es nuestro IDE de desarrollo. Hay varias formas también aquí de trabajar o de crear proyectos, archivos. Entonces, voy a crearles la forma más básica, voy a enseñarles la forma más básica de crear un nuevo proyecto, un nuevo archivo en Java para desarrollar programas aquí en Java, ¿vale? En este editor. Entonces, nos vamos a ubicar en nuestro IDE de desarrollo en Visual Studio Code, nos vamos a ir a Explorador y nos vamos a ir aquí donde dice no hay ninguna carpeta. A lo mejor usted ya tiene agregado una carpeta. Voy a darle clic. Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo, pero ese archivo debe de estar en una carpeta, ¿sale? Pues bueno, vamos a importar la carpeta. Y le voy a decir, voy a abrir una carpeta. Y me voy a ir a la materia bueno, en mi caso me voy a ir a la materia de programación orientada a objetos, y me voy a ir a una carpeta que yo anteriormente ya creé, se llama programas clase, o sea, programas realizadas en clase. Y le voy a dar a agregar. Me dice que si confío en esta carpeta, en los permisos para acceder a esta carpeta, entonces yo le digo que sí. Y si ustedes lo ven en la parte izquierda, ya aparece una carpeta que se llama programas clase. Bueno, pues ahí voy a crear mis archivos .java, ¿sale? Bueno, por lo menos mi archivo de esta clase. En la parte superior aparece un archivo, unos comanditos, nuevo archivo, nueva carpeta, actualizar explorador y contraer carpetas del explorador. Bueno, el botoncito que me interesa o el icono que me aparece, el botón que me importa es crear nuevo archivo. Voy a seleccionar mi carpeta. Primero es importante que debo seleccionar mi carpeta. Después creo un archivo nuevo. Y si ustedes lo verán, tiene una sangría de este punto, lo que indica que estoy creando un archivo dentro de mi carpeta programas clase. Y voy a crear un archivo Java. Bueno, voy a crear una clase que se va a llamar coche, como en el ejemplo. Entonces, algo particular, importante o indispensable que yo les tengo que comentar es que para Java, el lenguaje de programación es Java, es importante que para crear una clase, mi nombre de archivo se debe de llamar igual que la clase que voy a crear. Entonces, si para mi ejemplo voy a utilizar la clase coche, voy a crear una clase que se llame coche. Para clases es importante que no es indispensable, no es necesario, no es obligatorio, pero sí es como consejo que las clases las podamos comenzar con mayúsculas, ¿vale? Entonces voy a poner la clase coche, voy a crear el archivo coche y tengo que ponerle la extensión de qué tipo de archivo o de qué tipo de lenguaje voy a programar. Entonces, para todos los archivos Java, vamos a guardarlos con una extensión Java. Entonces, yo creo un archivo que se llame coche. ¿Por qué coche? Porque mi ejemplo, voy a trabajar con un ejemplo que se llame coche, ¿sale? Entonces, yo creo mi archivo coche.java, le doy enter y automáticamente
Visual Studio Code me crea un archivo .java, ¿sale? Y si se dan cuenta, para mi ejemplo, Visual Studio Code ya me crea mi clase. En dado caso que no la creara, yo puedo partir desde crear. Entonces voy a poner mi clase coche, se tiene que llamar igual que la clase. Class coche. Class coche. Tengo que abrir llaves que abren y llaves que cierran. Esa es la forma más básica de crear un archivo, bueno, una clase en Java, ¿sale? Y yo se los mostraba en pantalla. Class, la palabra reservada class, seguido de la palabra, del nombre de la clase, que en este caso particular debe de llamarse igual que nuestro archivo, coche, ¿sale? Entonces, rápidamente, voy a regresar a mis diapositivas. Para este punto yo ya creé mi clase coche. En este ejemplo puse public y ahorita vamos a ver por qué se pone public, pero bueno, la forma más básica de crear un archivo, una clase en Java es esta que ustedes ya pueden ver en pantalla. Estas, del Visual Studio Code. ¿Sale? Bueno, ahora les voy a explicar qué significa ese public o toda la sintaxis completa de mi declaración en la creación de una clase. Pues bueno, decíamos que en la sintaxis completa de la creación de una clase existe un modificador de acceso. Ese modificador de acceso puede tener las siguientes características o puede llevar las siguientes características. El indicador de acceso o el modificador de la clase, perdón, modificador de la clase, aquí están al revés las estas. Vamos primero por el modificador de acceso. El modificador de acceso puede tomar alguno de los valores siguientes. Puede tener el valor de public, como el ejemplo que yo les estaba dando. Puede tener el valor de private, puede tener el valor de protect, o también puede no especificarse, como la forma más básica que yo les mostré ahorita en Visual Studio Code. Si yo escribo la palabra public antes de class y antes del nombre, indica que la clase es pública, lo que significa que otras clases pueden acceder a los elementos o de mi clase coche. Si yo escribo la palabra private, voy a restringir el acceso de otros elementos a mi clase coche. Y si yo utilizo la palabra protect, se emplea para trabajar en términos de herencia. Voy a hablarlos en términos generales, lo van a leer un poquito más ustedes, pero los vamos a ir viendo poco a poco. Cuando ya hablemos un poquito de herencia, de polimorfismo, encapsulamiento, pero es importante que ustedes lo tengan. O puede ir sin especificar, como yo se los mostré. Ahora, también tiene un modificador de la clase. Este modificador de la clase indica características específicas de la clase. Bueno, la clase que estamos construyendo. Los valores posibles que ustedes pueden encontrar es abstract, aplicado a una clase y se declara para una clase abstracta, ¿sale? No se pueden crear objetos en una clase abstracta, tiene ciertas características. Puede también llevar otra variación que puede llevar la palabra final, ¿sale? Esto se utiliza para herencia, que lo vamos a ver poco a poco, y la palabra reservada estática, ¿sale? Esta palabra estática es muy importante, la vamos a utilizar durante mucho el curso y representa una variable de tipo clase, ¿sale? Entonces, no es una variable única, es una variable que es compartida para todos los objetos de una clase. Pero bueno, eso los vamos a ir viendo poco a poco. Es importante que lo sepan y que los conozcan, que esta es la sintaxis completa y que estos son los elementos de cada parte. Y después de eso, viene lo que es la palabra class.
La palabra clase es una palabra reservada que toda clase debe de llevar. Cuando creemos una clase, debe de llevar la palabra reservada clase para crear una clase, lo que significa que estamos creando una clase en Java. Otro, el nombre de la clase. El nombre de la clase es definido por el usuario, por el problema, por el objeto, con los objetos que vamos a trabajar. Si es la clase principal, también dice que debe de llevar el mismo nombre que el archivo. ¿Sale? Es una de las características que yo les comento. Dice que también que el nombre de la clase debe, por regla o por sugerencia, deben de empezar con una mayúscula. Si está formado por varias palabras, cada palabra debe iniciar, cada palabra o otra palabra debe iniciar con mayúsculas. ¿Sale? Estas son recomendaciones. No significa que tiene que ser así. Entonces yo por eso mi ejemplo creé la palabra coche, ¿vale? Ok, la palabra extend es que dice que hereda de una superclase. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero también lleva eso, o puede llevar la sintaxis completa. Después de ahí viene la palabra implement, ¿sale? La palabra implement significa que implementa algunas interfaces o trabaja con algunos otros elementos de algunas otras clases, y vamos a verlo un poquito más adelante. Pero es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, en términos de resumen, una clase por lo regular se empieza así. Class, coche, y llaves que abren, llaves que cierran. Esto es en Java. Ahora, por lo regular siempre utilizamos la palabra public, que ya vimos que la palabra public se refiere a un modificador de acceso. Que esa clase va a poder ser accesada por otras clases que estén dentro de un mismo paquete o inclusive los que estén fuera. Entonces, por eso, en el ejemplo que aquí está en pantalla, aparece la palabra public y va a ser una palabra que por lo regular siempre vamos a utilizar. En dado caso que ustedes no quieran que algunos otros métodos utilicen esta clase y elementos, objetos, métodos de esta clase. Bueno, ese es el primer punto, crear una clase. Lo siguiente es trabajar con la creación de atributos o datos. Ustedes ya han conocido un poquito de conceptos básicos, ya han hablado de variables, ya han hablado de constantes, y bueno, las variables y las constantes no son más que atributos dentro de la programación orientada a objetos. Las variables son valores que cambian durante la ejecución del programa. Una constante es un valor que no cambia durante la ejecución de un programa. ¿Sale? Bueno, a esas variables y constantes nosotros les vamos a llamar atributos. En otro caso son datos, características de mi objeto. Una variable en Java me dice que todas las variables deben declararse antes de ser usadas. Entonces no puedo yo a suponer que Java ya me entendió que X es una variable. No, yo tengo que decirle que X va a ser una variable. Yo tengo que decirle que el 5 va a ser una constante. ¿Sale? Entonces, la sintaxis general para declarar una variable en Java es la privacidad. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver, es parecido a lo que es public, private, protect, o que no lleve nada. ¿Sale? Como lo veíamos en la clase. El tipo de variable, y los tipos de variable ustedes ya los conocen, algunos de los principales pueden ser del tipo entero, del tipo flotante, del tipo double, del tipo booleano, del tipo char, del tipo string, entre otras variables que ustedes ya conocen. Seguido del identificador o del nombre de la variable, ¿sale? Y después un punto y coma. Es importante que ustedes sepan que todas las variables o que de la creación de una línea de código a otra, por lo regular siempre va a llevar un punto y coma. Y este es la sintaxis general de la declaración de una variable. Ok, el tipo de variable nos dice qué es el tipo de dato que vamos a almacenar. El nombre de la variable es el nombre que nosotros vamos a decir y el identificador es el valor almacenado de la variable. Entonces podemos inicializar. Ahora, una variable puede tener ciertas características. Yo les comentaba hace rato que la accesibilidad o la privacidad de los elementos pueden llevar como características, pueden ser públicos, privados y protegidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una variable
Puede ser accesada desde otra clase, desde otro método, etcétera. O puede ser restringido el acceso a esa variable. La palabra public me hace referencia a que dentro del paquete, dentro de la clase, pueden acceder a esa variable. Puedes llamarla desde otro método, ¿sale? Private como les comento, nos permite que es restringido, que no puede ser llamado inclusive entre métodos, ¿vale? Y la palabra protect nos permite identificar ciertas características de privacidad de nuestra variable. Entonces, eso es importante que ustedes lo contengan. Y aquí tenemos un ejemplo, private long base. Es una variable del tipo long que se llama base y es del tipo privado, que no va a permitir el acceso de otro elemento que pueda usarlo de otro método o de otro elemento, ¿vale? Continuamos. Variables de clase, ¿sale? Entonces, este tipo de variables de clase lleva la palabra static. Esta palabra static la vamos a ir viendo un poquito más y la vamos a entender un poquito más cuando ya estemos programando un poquito más. Son aquellas variables que están predecididas del modificador estático, o sea, va a tener la palabra antes static. Esto indica que solo hay una instancia de dicha variable, es decir, que aunque tenga n objetos de la clase, la variable es estática y solamente una vez se instancia. Es una variable de clase, por así decirlo, ¿sale? Y esa variable de clase la podemos ocupar para diferentes objetos, sin tener la necesidad de declararlo en cada objeto. Entonces, sí va a ser de mucho uso. Variables locales, y esta es la variable o el ejemplo más simple, más natural de lo que es la declaración de una variable, y lleva lo siguiente. La palabra int, seguido del nombre de la variable y su constante, ¿vale? Y de eso viene un ejemplo enseguida. Aquí, ok, otra forma, otro atributo son las constantes. Las constantes son elementos que son muy parecidos a la declaración de las variables, pero estas variables tienen otro tipo de privacidad. Y la privacidad es la de la palabra final, ¿sale? La palabra final es un modificador que nos dice o que nos establece que este elemento, entre comillas, variable pi, no va a ser una variable, sino que va a ser una constante. Y bueno, voy a crear variables y constantes, o lo que nosotros llamamos en orientado a objetos, programación orientada a objetos, como atributos. ¿Cómo creo eso? Bueno, les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla de lo que es mi Visual Studio Code. Ok, aquí ya creé la clase coche, ¿sale? Seguido a eso, voy a crear la clase, voy a darle algunos atributos. Entonces, la sintaxis para declarar atributos en Java es la siguiente. La privacidad, yo puedo ponerle public int, ¿qué dice en el ejemplo? Ahorita les vamos a mostrar. Color, velocidad, color. Entonces aquí vamos a hacer una variable del tipo string. String. Luego voy a crear otra variable, pero ahora sin algún tipo de privacidad o modificador de la variable. Accesibilidad a la variable. Voy a ponerle simplemente string. Voy a ponerle velocidad. No, este sí tiene que ser del tipo entero, es velocidad. Int velocidad. Estos son declaración de variables, esas en sus formas, ¿vale? También puedo crear una variable del tipo private string
carburante. Punto y coma. ¿Vale? Carburante. Carburante no es usada en Java. Ok, no marca error. Dice que no es usada. ¿Vale? Pero no es error, es una simple advertencia, por así decirlo. Y también puedo crear una constante con la palabra final. Velocidad, ¿qué más? Sí, parar. Por ejemplo, voy a crear una variable cualquiera. String. No, vamos a poner una variable de tipo booleano. Boolean. ¿Sale? Y que parar, le vamos a poner parar. ¿Sale? Punto y coma. Ok, dice que debe ser inicializada. Vamos a ponerle que es true. Ahí está. Entonces, esta es la forma de crear esos atributos de esa clase. ¿Sale? Entonces, ya creamos la clase, ya creamos los atributos que tiene esa clase, y lo siguiente es crear los métodos de esa clase o las acciones que pueden representar esa clase. Pues bueno, para eso, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase, ¿sale? En la siguiente clase vamos a ver la creación de los métodos. Entonces, en resumidas cuentas, y rápidamente les voy a platicar, porque ya casi se nos acaba el tiempo. De hecho, es un tema extenso y que quiero platicárselos bien, porque si no entendemos esto, pues no, en vano va a ser todo lo que hagamos. Entonces, hasta aquí vamos con esto. Creamos clases. Voy a usar una diapositiva anterior. Aquí está. Ya creamos clases en Java. Ya dijimos que una clase se tiene que crear desde nuestro archivo, en este caso de nuestro editor de código, nuestro entorno de desarrollo Visual Studio Code, y se debe de llamar igual que el archivo. Debemos de guardarlo con una extensión .java, y ya la creamos. La palabra class seguido del nombre, llaves que abren, llaves que cierran, con algunas variaciones de privacidad, de modificación, de herencia, de encapsulamiento, que las vamos a ir viendo poco a poco. Ya creamos atributos, ¿sale? Y vamos a crear, ya vimos que los atributos pueden ser constantes o variables que ustedes ya conocen. Y ya vimos la sintaxis de cómo se crea en Java. Los siguientes, vamos a ver los métodos, cómo crear métodos en Java. Y después vamos a crear objetos y vamos a ejecutar, jalar características, métodos de la clase principal para ser usados por los objetos, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Lo que quiero es que entremos desde la parte teórica a la parte práctica y que ustedes no se pierdan de nada de la sintaxis de Java. Esto es lo que hemos estado haciendo, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos a terminar esta clase del día de hoy. Déjenme. Bueno, continuando. Una vez que ya hemos creado una clase, ya hemos visto la sintaxis de lo que es crear una clase en Java, desde la parte más completa hasta la parte más simple, que es lo que estamos haciendo en Visual Studio Code. Ya creamos una clase, ya creamos los atributos de esa clase. Ahora vamos a continuar en este momento, vamos a continuar la clase explicando cómo crear métodos de esa clase en Java, ¿vale? Esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, después vamos a hacer un ejemplo completo ya sin tanta teoría, relacionando un poco de teoría con la práctica y la implementación en Visual Studio Code. Entonces, ya creamos una clase, ya creamos los atributos de esa clase, ahora vamos a crear unos métodos para esa clase, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a continuar las diapositivas más adelante.
Aquí está. Ok, bueno, esta es la sintaxis principal o general de lo que es crear un método. Un método está creado o representado por medio de estas partes y las voy a escribir. La primera parte, un tipo de acceso. La segunda parte, que es un modificador. La tercera parte es el tipo de dato, ¿sale? En dado caso que lo tuviera. Ahorita vamos a ver por qué. Por qué sí, por qué no. Y la cuarta y última parte es el nombre del método, seguido de paréntesis que abren y paréntesis que cierran, un tipo de parámetros y el parámetros que se envíen, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver desde la forma más completa hasta la forma más simple de representar un método, a lo que nosotros en la vida real lo podemos representar como las funciones que realiza esa clase, ¿sale? Entonces, vamos a estudiarlos un poquito cada uno de ellos. El tipo de acceso, ¿sale? El tipo de acceso puede representarse como en el ejemplo aquí. El tipo de acceso va antes del tipo de del tipo de método, del nombre del método, y este lleva un retorno de valor, que va a ser del tipo de entero, del tipo de dato que se está declarando en el método. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita nos centramos un poquito en la parte del public, antes de crear nuestro método. El tipo de acceso puede ser alguno de estos tres tipos: protect, private o public. Como ya lo veníamos platicando en clases, en atributos, estos modificadores de acceso o tipos de acceso pueden ser private, protect y public, o pueden no ir o pueden omitirse. Para la parte del protect, acceso restringido a datos. Para datos que solo queremos que se accede de modo interno dentro de una clase, vamos a utilizar el modificador, el tipo de acceso private. Si nosotros queremos que esa clase, ese método pueda ser usado por distintas clases, inclusive en otros métodos, en otros paquetes, en otras clases, pues vamos a utilizar la palabra public para hacer pública esa variable y que pueda ser accesible desde otro archivo, desde otra clase, ¿sale? Entonces, eso lo vamos entendiendo igual poco a poco, pero es importante que ustedes lo tengan. Ahora viene un modificador donde es importante que me pongan atención aquí. En métodos hay dos tipos de métodos muy importantes, bueno, resaltados, ¿vale? Uno es el método con retorno de valor y otro son métodos del tipo sin retorno de valor. Los métodos con retorno de valor, viene el modificador de acceso, tiene el modificador de acceso, tiene un modificador y tiene la palabra, el tipo de dato, la palabra, el nombre del método, paréntesis que abren y cierran, y debe retornar un dato. Por lo regular siempre debe ser del tipo con el cual se declara el método. Entonces, este es un tipo de método. Este método lo conocemos como métodos con retorno de valor, que ejecutan una serie de instrucciones, pero al que al final deben de enviar un valor, deben de retornar un valor del tipo de dato con el que se está declarando el método. Otro método diferente, otro tipo de método, es el retorno, el de sin retorno de valor. Este tipo de método, por lo regular, es un tipo de método que tiene un modificador de acceso, un tipo de acceso y un modificador. El modificador es void, lo que nos indica que el método no va a retornar algún valor como tal, sino que solamente va a ejecutar el conjunto de instrucciones que van a estar entre las llaves que abren
y las llaves que cierran. Dice que este modificador se refiere al uso del método en Java, en los dos tipos de métodos. Si es estático, lo cual significa que el método será accesible desde fuera de la clase sin necesidad de instanciar la clase. Y el acceso será de parte estática, es en la parte del ejemplo de arriba, donde podrá acceder a este tipo de métodos. Y por lo regular se declara un tipo de dato que va a retornar y debe de llevar la palabra return con un dato del mismo tipo de datos que está declarado el método. Y después de ahí ya viene los tipos de datos con retorno de valores, sin retorno de valor, el tipo de dato dependiendo de lo que se desea como resultado. O sea, ya podemos elegir entre crear un método o no. Si nosotros lo único que queremos que devuelva es un valor, ejercemos o ejecutamos o creamos un método con retorno de valor. Si queremos que ejecute un conjunto de instrucciones, nada más y que no retorne un valor como tal a este método, al llamar a este método, vamos a utilizar un sin retorno de valor. Dice, por ejemplo, void, si nuestro método no tiene ninguna no tiene ninguna salida alguna, simplemente va a ejecutar el conjunto de instrucciones que van a estar dentro de estas llaves. Solamente va a ejecutar, imprimir en pantalla, capturar un dato, hacer una operación, imprimir, y va a ejecutar a la hora que tú lo llames. O un tipo de dato específico, como puede ser double, entero, string, o otra salida de tipo cualquier tipo de datos con retorno de valor, donde va a ejecutar un conjunto de instrucciones, pero al final va a tener que retornar un dato que va a ser el mismo de este tipo de método. Entonces, así creamos los métodos. Estas son las acciones, esta es la estructura. Y ahorita vamos a crear unos métodos, ¿vale? Y bueno, y la creación de métodos. Vamos a crear un método del tipo sin retorno de datos, del tipo void, y vamos a crear un método del tipo con retorno de datos, ¿sale? Del tipo entero. Entonces vamos a crear de los dos tipos de métodos, uno de cada uno, ¿vale? Déjenme les comparto lo que es mi pantalla del Visual Studio Code. Entonces, como ustedes ya ven y como han seguido la clase, ustedes verán que ya creamos la clase coche. La estructura de la sintaxis de una clase en Java es nombre de la clase, digo, la palabra reservada clase seguido del nombre de la clase. Y creamos una serie de variables o de atributos. Esos atributos, variables y constantes. Esos atributos son del tipo string y son públicos, o sea que pueden ser accedidos por métodos o llamados incluso desde otras clases y desde otros paquetes. Del tipo sin ningún tipo tipo de accesibilidad, que es int, velocidad, del tipo de dato y el nombre, nada más. Private, del tipo protegido, que solamente en esta clase se puede utilizar, del tipo string, que se llama carburante, y creamos una constante que es identificada por la palabra final, del tipo booleano, que se llama parar, y con un dato de inicialización, ¿vale? Entonces, nosotros aquí ya tenemos este tipo de valores. Ahora, vamos con la creación de un método. Para la creación de un método, decimos que debe de tener, en términos más simples, a lo mejor un public, un tipo de acceso, un public void. Vamos a crear un método del tipo sin retorno de datos, public void. El nombre del método, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo en pantalla, arrancar método. No, se llama arrancar, perdón. Llaves que abren, llaves que cierran, llaves y paréntesis que abren y cierran, y llaves que abren y llaves que cierran, ¿vale? Entonces nosotros
Ya tenemos creado un método. Ahora, este modificador public puede ir o no puede ir. Entonces yo, por ejemplo, lo puedo eliminar y solamente es void. El modificador puede ir o no puede ir. Esos modificadores pueden ir o no ir y no pasa nada. ¿Sale? Se mantiene igual. Entonces vamos a dejarlo así porque es meramente ejemplo. Vamos a crear ahora. Entonces vamos a dejarlo así como voy a arrancar. Eso es en su forma más simple crear un método. Puedo darle private, o sea que sea un método del tipo privado o también que sea un método del tipo público, public, ¿sale? O que no lleve ni uno. Vamos a dejarlo así para que en términos de concepto, esta es la manera más simple de crear un método sin retorno de datos, ¿sale? Y aquí puedo ejecutar, imprimir en pantalla, puedo tener datos del teclado, hacer operaciones, etcétera, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Este es simplemente sintaxis de cómo vamos a crear. Después de ahí yo puedo crear un método, como en el ejemplo que habíamos visto, de algún tipo de datos en particular. Vamos a crear un tipo de datos int, velocidad int, pararse. Vamos a crear el método pararse. Llaves que abren, llaves que cierran. Digo, paréntesis que abren y paréntesis que cierran. Llaves que abren y llaves que cierran. Y aquí voy a retornar un dato. Entonces, como estoy creando un método del tipo retorno de datos, tengo que escribir la palabra return y algún dato del tipo entero, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, esta es la sintaxis correcta. Cuando yo escribo un tipo de dato al método, debo de retornar un valor que sea del mismo tipo de datos. Entonces, este método va a ejecutar un conjunto de instrucciones y va a devolver un valor. Es como si yo le asignara una variable, una operación, y lo va a agregar y luego puede imprimir esa variable. Este tipo de métodos es considerado como un tipo de variable, ¿vale? Entonces, esta es la estructura de los métodos, ¿vale? Así es como trabajamos y creamos métodos. Este método puede ser public int, sin problema, private int, o sea, que sea de tipo a una accesibilidad privada, que no puedan acceder a ese método otro tipo de personas, otro tipo de cosas, y también aquí puede ser public, tipo public, y también puede ser del tipo static, ¿vale? Que es una variable, aquí no escribí mal esto, public static, void. Entonces puede llevar ese concepto. Entonces yo les mostré algún tipo de dato, de métodos que se pueden crear. Ahora, estos métodos también pueden recibir valores, por ejemplo, int, hola, ¿sale? Pueden recibir valores o pueden pasar datos de un método a otro método, bueno, cuando ejecutemos el método por medio de un objeto, ¿sale? Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo vamos a crear métodos y qué tipos de métodos creamos. Variables, qué tipos de variables. Clases. Aquí también podemos, por ejemplo, hace rato dejamos public, podemos poner la palabra public class y hacemos que la clase sea pública, que pueda ser accedido por otras clases de otros paquetes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Permítanme regresar a la pantalla de la diapositiva y ya creamos estos métodos. Ahora, regreso a la pantalla anterior, a la de la clase. Ok, ya hicimos tres partes. Ya creamos una clase, ya creamos atributos, ya creamos algunos métodos, ya vimos que hay dos tipos de métodos, con retorno de valor y sin retorno de valores, ¿sale? Ahora, lo siguiente es crear un objeto, pero en Java, para jalar cualquiera de esos atributos o métodos. Pero en Java hay un punto medular. Java puede ejecutar todas esas instrucciones, pero no va a mandar una visualización al usuario si no existe un método main
de por medio. Entonces, para yo poder ejecutar esos métodos, esos atributos dentro de esa clase, forzosamente tengo que incluir el método main. Y es famoso porque sin este método, este es el primer método que se ejecuta, pero sin este método no podemos ejecutar el resto o no habría una acción como tal dentro de todo mi código Java que he escrito. Entonces, lo siguiente y que es intermediario a esto es crear el método main dentro de mi primer programa en Java. ¿Sale? Y aquí está, el método principal. Pues Java, en todo archivo, en toda clase, bueno, por lo menos en toda clase que necesitas ejecutar, debe de contener el método main. El método main es el método de entrada de una aplicación Java. Es decir, cuando el programa está en ejecución, el primer método que ejecuta es el método main. Este método es muy diferente a otros. Este tipo de método es muy importante, ya que por medio de él nosotros podemos compilar y ejecutar nuestro código. Por ejemplo, el nombre del método debe de ser main. Aquí vienen las instrucciones. El método debe de llamarse main, ¿sale? Si ustedes recuerdan la estructura de un método cualquiera, son un conjunto de valores anteriores, el nombre del método, llaves que abren y cierran, digo paréntesis que abren y cierran, y llaves que abren y cierran. Es similar a la estructura que estábamos viendo. El método se tiene que llamar main, ese es el nombre. Me dice que es un método del tipo público que cualquiera puede acceder. También me dice que es un método de tipo clase, o sea, perteneciente a la clase, que no necesita ser instanciado. Y es void, que no retorna algún tipo de valor como tal. ¿Sale? Se llama main y debe de crearse un arreglo con cualquier nombre dentro de los parámetros que recibe o envía, ¿sale? Bueno, básicamente que hay que recibir. Entonces, esa es la estructura de un método main y no puede ser, bueno, sí puede ser en ciertas partes modificables, mas sin embargo, esta es la estructura correcta. Si tú pones otro método, otro nombre al método, no sirve. Si tú no creas un arreglo dentro de los parámetros que recibe, no sirve. Pero si tú cambias este nombre del arreglo, puede ser, ese es el nombre nada más del arreglo, ese sí lo puedes cambiar. Puedes cambiar public void static, algo así, y se ejecuta sin problema. Pero debe de ir este método principal, si no, no se ejecuta. Es lo primero que ejecuta Java. Detecta el método main, es el método principal y de ahí ejecuta toda la serie de instrucciones. ¿Vale? Entonces vamos a crear este método main en lo que es nuestro IDE de desarrollo, ¿sale? Entonces déjenme compartir nuevamente. Y después de eso, el método main puede crearse antes o después de cualquier otro método. El primero que ejecute, no importante. Aquí no es un tipo de programación estructurada que se ejecuta la primera línea, segunda, tercera, no. El primer método que ejecuta es lo que está en main, ¿sale? Entonces vamos a poner la palabra public, static, void, vamos a poner la palabra main, ¿vale? Main. Seguido de ahí, de un arreglo, que debe ser del tipo string, ¿sale? Llaves que abren y cierran, con el nombre de arreglo, ARGS. Puede ser así o puedes darle otro nombre. Bueno, esto es con respecto al método main, ¿sale? Entonces ustedes darán cuenta en la parte de aquí arriba, donde estoy seleccionando, aparece, en la parte de aquí donde se selecciono, aparece lo que es el ROM y el debug, ¿no? Lo que es la compilación y la ejecución del programa. Entonces, el método main, como lo hemos venido platicando, es el método principal de lo que es un programa en Java. Es el primer método que se ejecuta al compilar y al ejecutar lo que es el código, ¿no? Entonces, esto es con respecto al método main. Voy a volver a compartirles lo que es la pantalla de las diapositivas. Y entonces, bueno, quedamos en acuerdo que
El método main es el método principal y debe de ir siempre dentro de lo que es eh, nuestro programa, ¿no? Entonces forma parte de una estructura completa, de una estructura básica de un programa en Java. Bueno, seguido eso, y llevándolo ya un poquito más a la realidad, la realidad de la programación es la creación de objetos, propiamente. Eso a lo que es la primera diapositiva, donde comenzamos aquí. Entonces, a lo largo de esta parte de este video, hemos estado hablando acerca sobre la creación de clases. Ya creamos clases, ya vimos cuál es la sintaxis propia del lenguaje de Java. Ya creamos atributos, ¿vale? Ya creamos métodos, ya vimos los tipos de métodos. Agregado a esto, también ya hablamos acerca del método main, que es un método que es el método principal de un programa en Java y es el que ejecuta en primera instancia, inclusive aunque haya líneas de código anterior a este, es el primer método que se ejecuta, ¿vale? Ahora, vamos con lo último con respecto a los conceptos básicos de programación orientada a objetos. Vamos a crear objetos. Bueno, el término objetos son elementos que tienen características propias de la clase, ¿sale? Entonces, yo debo de crear objetos que tengan características similares o iguales a los de la clase, ¿sale? En este ejemplo que estamos trabajando, y bueno, aquí dejo esta parte, esta diapositiva, y me regreso a donde estábamos. En esta parte vamos a crear objetos. Estos objetos son importantes y es importante mencionarlos, que se deben de crear dentro del método principal. O sea, dentro de la ejecución del programa se crean este tipo de objetos. Y su sintaxis es la siguiente. Va el nombre de la clase, en este caso va a ser coche, el nombre del objeto, seguido del signo de igual, seguido de la palabra new, seguido de, nuevamente, el nombre de la clase, con paréntesis que abren y paréntesis que cierran, punto y coma. Hasta aquí, hasta esta parte, nosotros hemos creado lo que es el objeto. Hemos creado, vamos a ponerlo en otro color para que se diferencie tantito. Hemos creado el objeto Ferrari. ¿Vale? Entonces, aquí ya hemos creado un objeto. Esta es la sintaxis, esta es la forma de crear. Y después, aquí es donde yo mando llamar a mi objeto. Aquí ya es donde yo, estos objetos pueden hacer uso de los atributos, inclusive de los métodos. Bueno, y también de los métodos con los que cuenta mi clase. Aquí ya entonces yo estoy llamando a mis métodos medio de mi objeto creado. ¿Vale? Entonces, de esta manera, yo puedo crear, yo puedo llamar a mis métodos por medio de mi objeto creado. Hago alusión al objeto y recordamos o hacemos hincapié en que el método arrancar o las funciones arrancar son similares a cualquier objeto, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, yo vuelvo a crear un objeto, pero ahora el objeto se llama Nissan. Y en la parte de arriba el objeto se llamó Ferrari. Entonces, yo puedo crear con base a la clase coche varios objetos, no solamente uno, sino varios, ¿no? Con la misma sintaxis. Nombre de la clase, el nombre del objeto, siendo el signo igual, la palabra new, el nombre de la clase, entre paréntesis, cierran y abres, punto y com. Después yo, por medio de mi objeto, puedo mandar llamar a mis métodos. Y si se dan cuenta, yo mando llamar al mismo. Entonces, vamos a crear esto en lo que es en lo que es mi entorno de desarrollo para que quede un poquito claro, ¿vale? Entonces, aquí como ustedes ya vieron, ya creamos mi main, ya creamos lo que fue la clase, ahorita lo vamos a ver.
Ya creamos la clase, creamos las variables o constantes, que son los atributos, y vamos a ponerle comentarios. Vamos, ¿vale? Aquí ya creamos vamos a poner creamos los atributos. ¿Vale? Que entre paréntesis son las características. ¿Vale? A partir de aquí ya creamos los métodos. Y aquí que realmente son las funciones. ¿Vale? Y aquí, más abajito, ya creamos el método main, que como yo les iba comentando, es un método que debe de ir porque es el método principal de nuestro programa en Java. Creamos nuestro método principal, ¿vale? Principal. Es el método main, ¿vale? Después de ahí vamos a crear objetos. Básicamente es lo que yo trato de explicarles en esta parte. Aquí vamos a crear objetos, ¿vale? Entre paréntesis vamos a crear los objetos Ferrari y Nissan. Lo que no significa que no realmente solamente vamos a crear este tipo de objetos, podemos crear gran variedad de infinidad de objetos que obviamente tengan que ver con la clase o que tengan características similares a esa clase, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que veníamos haciendo. La sintaxis nos decía que debemos de crear objetos partiendo del nombre de la clase, coche. Y se dan cuenta que ya me aparece, coche. Seguido del nombre del objeto, vamos a ponerle Ferrari, ¿vale? Seguido del signo igual, seguido de la palabra new, seguido nuevamente del nombre de la clase, pero ahora con paréntesis, punto y coma. Y aquí hemos creado el objeto. Aquí hemos creado ya el objeto. El objeto se va a llamar Ferrari. Seguido de eso, nosotros vamos a utilizar ese objeto para llamar a los métodos que tenemos en la parte de arriba. Por ejemplo, ya no hacemos alusión a la clase, sino principalmente al objeto. Y aquí Visual Studio Code me dice Ferrari es un objeto de la clase coche. Aquí mismo te lo dice. Entonces, si hago seguido de un punto y puedo mandar llamar estos métodos que creé. Por ejemplo, arrancar. Y me dice que requiere un valor de entrada. O puedo mandarle un valor. Dice que es de tipo entrada, yo puedo mandarle un valor. No una string, sino puedo mandar un número. Arrancar. Y le mando un número, un 5. Ok, aquí vamos a quitarle aquí tanto la estática. Ahí está. Es quitándole lo del static que no me permite hacer uso de esto dentro del método main. Ya, aquí yo ya estoy llamando a lo que es mi método arrancar, ¿vale? Ahora podemos crear otra infinidad de objetos, no solamente esto. Puedo, partiendo de la clase coche, creo un objeto Nissan, como lo habíamos visto, como hemos planeado, signo de la palabra igual, seguido de new, seguido de coche, ¿sale? El coche debe ser la clase con paréntesis, punto y coma, y ahora ya no voy a hacer alusión al objeto Ferrari, voy a hacer alusión al objeto Nissan, ¿vale? Aquí también ya me dice. Nissan es un objeto de la clase coche, punto, vamos a llamar a pararse. Aquí está. Punto y coma, y quedó listo, ¿vale? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo hemos creado objetos. Entonces, esta clase nos centramos
en la parte de llevar la parte teórica a la parte práctica, llevar la parte de conceptualización a la parte de la implementación en un programa. Creamos una clase, vimos su sintaxis, un modificador o un modificador de acceso, un tipo de acceso. La palabra se va a la clase, coche, que es nuestro nombre de la clase, y recordamos que la palabra coche debe ser el mismo nombre que tiene nuestro archivo .java. Creamos atributos, que son las características de esta clase, el tipo de accesibilidad, el tipo de dato, el nombre del dato, variables nativas o naturales, variables del tipo private y constantes con el atributo final, ¿vale? Creamos métodos, que son las funciones de nuestra clase. Vimos que hay dos tipos de métodos, un método con retorno, método sin retorno de datos, valor, ¿sale? Y un método con retorno de valor, ¿vale? Entonces retorna un valor y esto se especifica aquí en el método, el tipo entero. Si yo le mando aquí un carácter, me va a marcar un error, ¿sale? Me va a decir que no es el tipo de valor que debe de enviar, ¿no? Entonces el 6 es un valor entero, entonces sí lo reenvío. Después de ahí es importante crear nuestro método main, que es desde donde vamos a crear los objetos para poder ejecutar tanto los atributos, o sea, hacer uso de los atributos como hacer uso de las clases, ¿vale? Entonces, así, este es el resumen, todo lo conceptualizado en clases anteriores, reflejado en lo que es la programación orientada a objetos dentro de nuestro programa, ¿vale? Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Esta es la parte conceptualizada de nuestro Visual Studio Code, nuestro primer programa, y así lo vamos a dejar con este nombre, coach, ¿vale? Entonces, la actividad que ustedes me van a realizar es básicamente pasar esto, entender un poquito en su conceptualización de todo esto, de lo que son clases, objetos, atributos y métodos, ¿vale? Entonces, y llevado aquí a esta parte. Necesito que repasen cuáles son las estructuras, porque son propias del lenguaje. Con estas estructuras vamos a trabajar, va a ser nuestro pan de cada día, entonces es importante que ustedes las conozcan. Va a haber dudas como, ¿por qué el público? ¿Por qué el static? ¿Por qué el void? ¿Por qué el int? Que vamos a ir resolviendo poco a poco y vamos a explicar. En este caso, le agregamos un modificador de accesibilidad, un tipo de accesibilidad, algunas otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. Y pues bueno, básicamente la actividad y en resumen, permítanme compartirles nuevamente la diapositiva en la que estamos trabajando. Es la siguiente. Bueno, en resumen es esto. Creamos clases, creamos atributos, creamos métodos, ¿sale? Creamos la clase principal, que es necesaria, aunque no forma parte de la conceptualización que vimos, y creamos objetos, ¿vale? Entonces, básicamente ustedes van a replantear y crear esto en su Visual Studio Code para llevar la conceptualización a la parte práctica. Y de mi parte eso es todo. La actividad va a estar más detallada en Google Classroom para que la revisen con más tranquilidad. Y pues de mi parte eso es todo y hasta aquí dejamos la clase de aspectos léxicos propios del lenguaje Java y de la conceptualización a la parte práctica dentro de la creación de código Java en Visual Studio Code.